En medio del silencio y la herida, hay un poder que pocos se atreven a descubrir, el poder de no reaccionar. Cuando el mundo te ignora, te desprecia o te destruye desde dentro, la tentación es responder con rabia, con lágrimas, con desesperación. Pero en esa aparente derrota, en ese instante en el que todo parece desmoronarse, yace la verdadera fuerza. Porque el estoicismo no es solo resistir, sino transformar esa caída en un renacer. No te vayas. Desaparece con dignidad. El silencio del que no se deja vencer, el que no responde con furia, ese silencio es más fuerte que 1000 palabras. La verdadera victoria está en mantener el control, en entender que tu alma no se rompe con las heridas, sino que se fortalece con ellas. Tú puedes ser esa chispa que, en medio de la oscuridad, decide no reaccionar, sino elevarse. Porque el poder no reside en la respuesta, sino en la maestría de tu interior. Muchas veces, creemos que somos dueños de nuestras respuestas, que nuestras acciones nacen de una voluntad consciente, de una decisión firme. Pero la realidad es otra. La mayoría de nuestras reacciones no son más que reflejos, impulsos automáticos que nacen en las profundidades de nuestro subconsciente. No somos los autores de nuestras emociones, sino los personajes que actúan en función de ellas. La ilusión más grande es pensar que controlamos lo que sentimos en el momento de la confrontación. Recuerda esto, lo que te mueve, lo que te impulsa a reaccionar, no siempre es la razón, sino el miedo, la herida, la frustración. La ira, el rencor, la tristeza, son respuestas que surgen sin que las hayas planeado. Son como olas que rompen en la orilla sin previo aviso. Y tú, en medio de esa tormenta emocional, crees que eres tú quien decide qué hacer, pero en realidad, estás siendo arrastrado por corrientes invisibles que controlan tu mente y tu corazón. Es importante entender que la mente humana es un campo de batalla donde se libra una guerra silenciosa. La mayoría de las veces, reaccionamos sin pensar, sin medir las consecuencias. Nos dejamos llevar por la inercia, por la costumbre de responder a la provocación, a la injusticia, al rechazo. Pero esa respuesta automática no es auténtica. Es un reflejo condicionado, una respuesta aprendida que nos aleja de nuestra verdadera libertad. El estoicismo nos invita a cuestionar esa ilusión. Nos invita a despertar, a ser conscientes de que lo que nos impulsa a reaccionar no siempre es la verdad, sino nuestras heridas no sanadas y nuestros miedos no enfrentados. La verdadera fuerza reside en reconocer esa ilusión y empezar a despojarnos de ella. Porque solo cuando vemos más allá de nuestras reacciones automáticas, podemos comenzar a tomar el control real de nuestra existencia. No se trata de reprimir lo que sentimos, sino de comprenderlo. De entender que nuestras respuestas no definen quiénes somos, sino cómo elegimos responder ante la adversidad. La diferencia entre el débil y el fuerte radica en esa capacidad de detenerse, de respirar, de cuestionar el impulso. Es en ese instante de pausa donde nacen los verdaderos poderosos. Porque no actúan por instinto, sino por sabiduría. Y esa sabiduría solo puede nacer cuando dejamos de ser esclavos de nuestras emociones y empezamos a gobernar con serenidad y firmeza. Recuerda, lo que te mueve no siempre es lo que pensaste. La clave está en reconocer esa verdad y elegir con conciencia quién quieres ser en cada circunstancia. La reacción automática es una cadena que te ata al pasado, la respuesta consciente, en cambio, te libera y te acerca a tu verdadera esencia. En un mundo que valora la velocidad, la respuesta inmediata y la reacción sin pensarlo, aprender a guardar silencio es un acto de verdadera valentía. El silencio no es pasividad, no es debilidad. Es el espacio donde la fuerza interior se revela en su forma más pura. Es en la pausa donde se gesta el poder que nadie puede quitarte, porque el silencio es la resistencia más profunda y verdadera. Cuando alguien te provoca, intenta arrebatarte la calma, la respuesta automática parece inevitable. Pero en esa misma circunstancia, se revela la diferencia entre el que actúa por impulso y el que elige, con conciencia, no responder. La respuesta inmediata es un reflejo débil. La pausa, en cambio, es un acto de dominio, un acto de dignidad. Es decirle al mundo, no necesito responderte para demostrar quién soy. Mi valor no se mide por tu opinión, sino por mi control interior. El arte del silencio no es simplemente no hablar. Es aprender a escuchar,
a entender que no todo requiere una respuesta. Que a veces, la mejor respuesta es la que no se dice. Porque en esa ausencia de palabras, en ese espacio de silencio, se revela la verdadera fuerza. La fuerza que no se doblega ante la provocación, que no se deja arrastrar por la ira o el resentimiento. Es en esa calma, en esa serenidad, donde reside el poder más profundo. Sé que en el fondo, muchos temen al silencio. Lo ven como vacío, como una derrota. Pero en realidad, es el escenario donde se forja la grandeza. Porque en el silencio, tú te escuchas a ti mismo. En él, descubres quién eres realmente, sin las máscaras que el mundo te obliga a llevar. Es en esa quietud donde el alma se fortalece y el espíritu se eleva. No respondas solo por responder. No te dejes arrastrar por la urgencia de demostrar quién eres. La verdadera fuerza está en aprender a decir no con la mirada, en mantenerte en calma cuando las palabras de otros intentan desgarrar tu paz. Porque en esa pausa, en ese silencio, se revela tu poder más auténtico. La fortaleza del que no necesita justificarse, del que no busca validación externa, sino que se afirma en su propia dignidad. Recuerda esto, el silencio es una espada que corta las cadenas de la impulsividad. El que aprende a dominar su silencio, aprende a dominarse a sí mismo. Y en esa maestría, reside el verdadero poder que ningún insulto, ninguna provocación, ninguna tormenta podrá arrebatarte. Porque tú sabes que, en el silencio, resides tú, en esa quietud que nada ni nadie puede destruir. La mente es un campo de batalla donde la guerra más importante se libra en silencio. Lo que sucede en nuestro interior determina quiénes somos, más allá de las circunstancias externas. Pero la verdad es que, en muchas ocasiones, permitimos que el exterior controle nuestro estado emocional, que las palabras, las acciones y los hechos de otros dicten quién somos en realidad. Eso es un error que nos mantiene esclavos de lo externo y lejos de nuestra verdadera libertad. Recuerda, tú no eres tus emociones, aunque muchas veces te sientas atrapado en ellas. No eres tus pensamientos, aunque parezca que te definen en cada instante. La diferencia entre el débil y el fuerte no está en lo que sucede a tu alrededor, sino en quien controla su interior. Porque en ese control reside la verdadera autoridad. En esa capacidad de no dejar que las circunstancias te arrastren, sino que tú seas quien dirija el barco de tu alma. Dominar la mente es entender que las emociones son como olas en el mar. Van y vienen, suben y bajan, pero tú eres el capitán, no el náufrago. No puedes evitar que las olas golpeen la orilla, pero sí puedes decidir si te hundes en ellas o las usas para avanzar. La mente que se deja dominar por el miedo, la ira o la tristeza, es una mente débil. La mente que las reconoce, las respira y las deja pasar, es una mente fuerte. Sé consciente de que el exterior nunca tendrá el poder de destruir tu paz si tú no se lo permites. La verdadera fortaleza está en el autocontrol, en la disciplina de la mente. Cuando aprendes a observar tus pensamientos sin juzgarlos, sin dejarte arrastrar por ellos, comienzas a construir un refugio interno que nada puede derribar. La felicidad no es algo que el mundo te da, es algo que tú decides cultivar en tu interior, sin importar lo que pase afuera. No permitas que las circunstancias dicten tu estado emocional. Tú eliges qué sentir, qué pensar y qué responder. La libertad reside en esa elección consciente. La mente es un jardín, si no la cultivas con cuidado, las malas hierbas de la duda, el resentimiento y el miedo crecerán sin control. Pero si eliges sembrar pensamientos de calma, de aceptación y de control, cosecharás una paz inquebrantable. Recuerda que el verdadero poder está en ti, en esa capacidad de mantener la calma cuando todo parece desmoronarse. En esa fortaleza que no se doblega ante las adversidades, sino que se fortalece con ellas. El control de la mente no es una meta lejana, es un compromiso diario, una disciplina que solo los verdaderos guerreros de su alma están dispuestos a adoptar. Porque en esa disciplina, en esa constancia, reside la clave para convertirte en el dueño absoluto de tu destino. En los momentos en que todo parece desmoronarse, cuando las tormentas del mundo golpean con más fuerza y las sombras de la duda amenazan con consumirte, allí es donde se prueba la verdadera esencia de tu carácter. La adversidad no es solo una prueba externa, sino un espejo que refleja quién eres en lo más profundo. Y en ese reflejo,
La única respuesta digna es mantener la integridad, sostener tu honor, tu dignidad, sin importar las circunstancias. No te vuelvas un prisionero de las circunstancias, porque en cada crisis hay una oportunidad para demostrar quién realmente eres. La dignidad no se pierde cuando todo va mal, al contrario, se revela en cómo reaccionas ante el caos. La dignidad es la esencia de tu alma, la chispa que nunca debe apagarse, incluso cuando el mundo intenta aplastarte, humillarte o destruirte. Porque en ese instante, en esa prueba definitiva, se demuestra si eres un esclavo de la derrota o un guerrero que se levanta con más fuerza. Recuerda, la dignidad no se negocia, no se cede, no se abandona. Es una elección diaria, un compromiso con uno mismo. Cuando todo parece ir en tu contra, cuando las voces externas intentan que te doblegues, tú debes mantenerte firme, con la mirada en el horizonte y el corazón en tu esencia. La verdadera fortaleza no está en evitar las heridas, sino en soportarlas sin perder la integridad. En no olvidar quién eres, en no traicionarte a ti mismo, en mantener la coherencia con tus valores, incluso cuando el mundo los desafía. La adversidad muestra quiénes somos en realidad. Es en esos momentos de oscuridad cuando la luz de la dignidad brilla más intensamente. No permitas que las circunstancias te hagan perder el rumbo. La dignidad es un escudo invencible, un acto de rebelión contra la debilidad y la desesperanza. Porque en la tormenta, el que se mantiene firme, el que no traiciona su alma, es aquel que realmente conquista su destino. Sé que en el fondo, todos tememos esos momentos de caída, de pérdida, de ruptura. Pero la verdadera fuerza reside en levantarse, en sostener la integridad cuando todos esperan que te rindas. La dignidad no es un lujo, es una necesidad. Es la marca indeleble del alma que ha decidido no ser vencida, aunque todo esté en su contra. Es esa decisión de mantener la pureza de tu espíritu, de ser fiel a ti mismo en medio del caos. Porque sólo así, en esa coherencia, se revela la grandeza que yace dormida en cada uno de nosotros, esperando ser despertada por la prueba más dura. El dolor es un maestro implacable, pero también un alquimista que puede transformar la impotencia en la más poderosa de las fuerzas. Cuando la vida te golpea con dureza, cuando las heridas parecen irreparables y el peso del sufrimiento te hace sentir pequeño, allí es donde yace la oportunidad de renacer. No eres tu dolor, eres la oportunidad de convertir ese sufrimiento en la materia prima de tu mayor fortaleza. Recuerda, en cada lágrima, en cada herida, hay una semilla de transformación. La muerte de una ilusión, la pérdida de un ser querido, la traición de un amigo, son golpes que parecen destruirte, pero en realidad, son las forjas donde se moldea el carácter más resistente. Porque solo quien ha tocado fondo puede comprender la magnitud de su poder interior. Solo quien ha sido derrotado por la vida puede levantarse con una fuerza renovada y una claridad inquebrantable. No huyas del dolor. No lo ignores, no lo minimices, ni lo reprimas. Enfréntalo con valentía y aceptación. Porque en esa confrontación, en ese acto de reconocimiento, radica la verdadera libertad. La impotencia no es un destino, sino una condición momentánea que puedes transformar en impulso para avanzar. La clave está en comprender que no eres tus circunstancias, sino la historia que eliges escribir a partir de ellas. Transformar el sufrimiento en poder requiere un acto de voluntad, una decisión consciente de no dejar que la desesperanza te consuma. Es en esa decisión donde nace la verdadera fuerza. La misma que te permite mirar a los ojos a la adversidad y decirle, tú no me vencerás, porque he aprendido a convertir tu peso en mi motor. En ese instante, en esa decisión, se produce el renacimiento, el paso de la pasividad a la acción, del lamento a la maestría. Aquel que se levanta de sus cenizas, que no solo sobrevive sino que se convierte en una mejor versión de sí mismo, ha aprendido una lección que pocos entienden, en el dolor reside la semilla de la grandeza. Porque cada caída es una oportunidad para reconstruirse, para reinventarse, para descubrir un poder interior que no sabías que tenías. La verdadera transformación no es superficial, no es cambiar de apariencia, sino cambiar en esencia. Convertirte en alguien que, a pesar del sufrimiento, mantiene la mirada fija en su propósito y en su dignidad. Recuerda esto, en el corazón del dolor, en la profundidad de la impotencia, hay una chispa divina esperando ser encendida.
Solo necesitas decidir alimentarla, cuidarla y dejar que ilumine tu camino hacia la mejor versión de ti mismo. Porque en el proceso de renacer, en esa continua transformación, yace la verdadera libertad, la eternidad de tu espíritu y la promesa de que, siempre, puedes volver a empezar. Recuerda que el poder no reside en la reacción impulsiva, sino en la maestría de tu interior. Cada instante en el que eliges no responder, en el que decides mantener la calma en medio del caos, es una victoria sobre tus instintos y tus miedos. Es ahí donde realmente te fortaleces. La grandeza no se mide por la velocidad con la que reaccionas, sino por la serenidad con la que eliges actuar. Este camino requiere disciplina, constancia y un compromiso inquebrantable contigo mismo. Es una lucha constante contra las sombras del ego y la impulsividad, pero también una oportunidad infinita para crecer, para descubrir tu verdadera esencia y para despertar esa fuerza que siempre ha estado allí, esperando que decidas usarla. Vuelve a ti mismo, revisa tus respuestas, perfecciona tu autocontrol y prepárate para profundizar en las enseñanzas estoicas que te fortalecerán aún más. La verdadera libertad está en tu capacidad de no dejarte dominar por las circunstancias, sino en convertir cada desafío en un peldaño hacia tu grandeza. Porque aquel que aprende a dominarse, nunca será vencido.